Estamos con Antonio Weinrichter de la Universidad Carlos III. Él es uno de los conferencistas del segundo Coloquio Internacional de Cine Documental que organiza la Universidad Andina y Encuentros del Otro Cine. Vamos a charlar con Antonio alrededor de algunos de sus temas de investigación y vamos a empezar quizás con una pregunta de cajón, que es uno de los temas de especialidad de Antonio, sobre el metraje encontrado. Esta nueva forma, bueno, ni tan nueva, no tiene una historia larga en el cine, pero que de alguna manera había sido como invisibilizada y poco entendida y poco estudiada, sí, y que tú has trabajado. ¿Cuál es la importancia y cómo entender esta idea de metraje encontrado dentro del campo del cine? El found footage o metraje encontrado, que es la traducción castellana que propuse yo, vamos, para mi tesis, para mi investigación, es un objeto interesante, un objeto de estudio interesante, porque es un objeto invisible durante muchos años, es decir, aparentemente invisible, puesto que se practicaba pero no se historiaba, no salía en los libros apenas, salían casos singulares, siempre pero no salía como un género o tendencia. Y fue invisible por ese motivo hasta que llegamos a la era digital, y estamos hablando de YouTube y de todo tipo de canales donde es manipulación de materiales que no son propios, digamos, es norma, es ley. Y entonces ahora mismo resulta que el found footage es invisible en el sentido contrario, o sea, es ubicuo, está en todas partes, o sea, no es noticia. O sea, remontar dos cositas y hacer un chiste. Es así, en YouTube ayer sacaron a no sé qué presidente con no sé qué tal. Entonces es curioso, es un concepto que es de vanguardia, del cine experimental, toca el cine documental, fíjate que instituciones distintas, cine de vanguardia y cine experimental, toca toda una tradición de cine documental también, y ahora mismo se diluye en el paradigma digital. Y en todo este proceso no ha sido nunca propiamente o adecuadamente historiado, es decir, yo repasé para mi investigación historias del cine documental. Existía una tradición, que es el cine de compilación o film de montage, que se mencionaba aquí el otro día por parte de Gustavo Aprea. Y era una corriente, bueno, bien definida históricamente, problemática, puesto que estaba relacionada con el cine de propaganda muy a menudo, pero bueno, es una herramienta de cine histórico y existía. Vale. No era lo privilegiado dentro del cine documental, o sea, el cine de archivo, porque era el cine de montaje que manipula. No solamente el cine de propaganda y de antipropaganda manipula el archivo, sino que en general cualquier película documental de archivo manipula, porque la sacas de contexto la imagen, la pones en otro sitio y le haces decir otra cosa. Pero claro, en el cine documental ocupaba un lugar pequeño, problemático, pero lo ocupaba. En el cine experimental, otro sitio donde investigué era aún peor, siendo como es una técnica realmente relacionada con cuestiones de la vanguardia, como el collage, por ejemplo, ¿no? Pues también había tardado mucho en ser reconocida. Y entonces, bueno, era un objeto curioso, porque era un objeto inexistente, como digo, invisible, hasta que llegó un momento en que los programas cómicos de televisión, en YouTube, o sea, los medios de masas más absolutos, es moneda común. Ahora mismo, lo que yo me planteé en su momento como una investigación de una corriente oscura, habría que planteárselo de otra manera, porque ya no es una corriente oscura. Entonces es muy curioso. Sin embargo, es interesante esta estética y toda una serie de problemáticas asociadas a ella del metraje encontrado, que cuestionan una serie de valores, digamos, sobre los cuales se sostuvo una forma de apreciar y de ver cine, ¿no? Uno de ellos quizás el tema de la autoría, claro, y otro quizás el tema de la autonomía fílmica, ¿no? Yo creo que lo que acabas de mencionar es justo dos de los motivos, y hay alguno más, pero vamos, son dos de los básicos por los que ocurrió esta cosa de que no fue historiada, es decir, no era un objeto bueno. ¿Por qué? Para el documental era un objeto malo porque manipula. Y el documental se supone que es objetivo y que es la imagen del mundo histórico, como dice Bill Nichols. Algo que manipula, que me permite manipular por medio de montaje, no es bueno, ¿no? Y para el cine experimental, artístico, donde digamos que la expresión personal del artista es fundamental, trabajar con materiales ajenos y además bastardos, porque se trabajaba con materiales de publicidad, de televisión, de cine popular, de no sé qué, o sea, no materiales nobles precisamente, pues tampoco estaba bien visto. Tú fíjate, y la comparación es bastante adecuada,
lo que dijeron los críticos de arte con el pop art de Andy Warhol y Lichtenstein, que trabajaban con fotos de actores de cine, con cómic, tebeos, etc. No parecían materiales nobles. Entonces, claro, esas son dos de las cosas que explican por qué históricamente encajó mal o llegó tarde a ser reconocido. Y sin embargo, claro, el interés que tiene es que es directamente la expresión cinematográfica de un paradigma clave de la vanguardia, que es el collage. Entonces, bueno, por supuesto. eso es incontestable. ¿Cómo es posible que haya esa especie de punto ciego, que es lo que ha sido durante tantos años? Y ese es realmente el tema, ese es si me permites que hable de mi propia tesis, el MacGuffin, o sea, el MacGuffin es el motor narrativo de mi tesis, era decir, si esto es muy interesante y sin embargo, y además relaciona el cine con las artes, que es un tema muy interesante, en mis otras investigaciones, el cine y las artes. Si esto es así, o sea, si es interesante y relaciona el cine con las artes, ¿cómo es que no ha sido historiado? ¿Cómo es que no ha sido...? No puedo creerme que yo sea tan listo de ser el que lo ha visto, ni mucho menos. Pero bueno, en total hay 5 o 6 libros sobre esto, ¿eh? Había 5 antes de hacer mi tesis, que luego fue un libro también, se puede añadir, y luego ha habido 1 o 2 más. O sea, en total hablamos de un corpus, de una bibliografía mínima, si se compara con otras formas de, vamos a decir, incluso de vanguardia. Hay miles de libros sobre el surrealismo, hay miles de libros solo sobre Buñuel y Dalí, el perro andaluz y esa zona de su carrera. Hay mucho más sobre eso, digo, libros, estudios, artículos, que sobre found footage. Oye, no es lógico, ¿no? otra expresión, otra manifestación con la que pasa algo parecido es con el cine ensayo, ¿no? Sobre el cual también tú has hecho una compilación interesante. Sí. ¿Qué lugar ocupa el cine ensayo dentro de la historia del cine? Sí, yo es que parece ahora que al verlo juntar las cosas que me especializo solo en cosas raras. En realidad una cosa acompañó a la otra, es decir, no es raro que yo haya hecho algo sobre el ensayo habiendo empezado a investigar sobre el metraje encontrado, porque además, primero, son 2 formas muy parecidas, es decir, el ensayo es una forma cinematográfica que utiliza el archivo, pero no un archivo en el sentido como un documental histórico, sino una forma más parecida a el metraje encontrado, con lo cual, investigando el metraje encontrado, llegué, como no podía ser de otra forma. De hecho, es un tema recurrente en las tesis, tú que estás en el mundo universitario lo sabes, es decir, uno empieza a investigar algo, tiene un detour, un pequeño desvío, y de repente saca un afluente de la tesis, y en forma de libro, de artículo, como sea, y luego sigue, entonces es una especie de prolongación, ¿no? El ensayo es una forma también fronteriza, yo la llamo, que es un poco una traducción del inglés, pero bueno, se puede entender, un formato fugitivo, es decir, que se te escapa de las manos, ¿no? Que no sabes agarrarlo. A ver, es una forma de no ficción, se puede considerar que un ensayo es como un documental, pero no cumple algunas normas del documental, por ejemplo, pues hay expresión personal, que eso es lo que hace un momento hemos dicho que es típico del cine de vanguardia, y en el documental está prohibido, o ha estado prohibido muchos años, 80 años. Ahora estamos acostumbrados a ver a Michael Moore o a, en fin, documentalistas estrellas, ¿no? Estrella, que salen incluso como personajes, pero eso antes no existía. Entonces, claro, un ensayo parte de eso. Un ensayo es alguien que habla en primera persona. Es un yo explícito. No hace falta que salga la persona físicamente, pero al menos su voz, o su voz en sentido textual. Esa voz es primordial y es en primera persona. Entonces, claro, eso históricamente el documental no lo ha admitido, porque el documental era una cosa objetiva, impersonal, ¿no? Es una forma, yo ahora he llegado a la conclusión del ensayo, una forma súper interesante porque es una forma epigónica, es decir, es una forma de horizontes, a donde tiende, o debería o podría tender el documental, es decir, abandonar pretensiones de discurso sobrio, objetivo, imparcial y como una especie de documento que es presentado ante el juez, esto es el mundo, y decir, bueno, es que eso primero es falso porque siempre está todo sesgado, todo es tendencioso, con lo cual voy a presentar mi visión del mundo. Montaigne, que es este señor francés que es el que asociamos con la forma de ensayo literaria, lo decía muy bien, yo hablo de la medida de mí, no de la medida de las cosas. Es decir, uno habla y uno habla desde uno mismo, y eso es un ensayo. Entonces, claro, es una forma súper interesante, sobre todo ahora que se privilegia en el documental, desde hace años, una forma de voz, que no es la voz de Dios, esa del documental clásico, es una voz, más encarnada, más perteneciente al mundo, una voz diegética, diríamos, pertenece al mundo
representado y desde ese mundo habla. Y es una voz más pequeña en alcance, una voz más dubitativa, más ambigua, no sabe todo, no es Dios, pero es la voz que nos interesa, es la voz que tiene el grano de la voz, que es Lilia Bartes, o sea, tiene una forma única de hablar y luego pues habla de una experiencia singular, encarnada, identitaria, esas cosas que hemos visto que salen siempre que sale el documental moderno, ¿no? Entonces, claro, es un horizonte, es una tendencia a la cual el documental debe tender y que de hecho tiende. Problemas del documental ensayístico, el encaje. Las televisiones, públicas o privadas, piensan que el documental es una cosa objetiva, o sea, la voz de Dios sigue viva en los reportajes de televisión, el modelo de reportaje televisivo. Y eso encaja mal con una voz dubitativa, poética, personal, expresiva, artística, en fin, todo lo que es el ensayo. El ensayo, por un lado, limita, la voz del ensayo, por un lado, limita con el tratado científico, el libro de historia, donde no hay un yo discernible, pero por otro lado es la poesía. Es decir, entre esos dos polos está el ensayo. Eso en la televisión, ¿no? ¿Cómo va a salir alguien diciendo cosas que no sé si son verdad del todo sobre un tema histórico y político? Aterrizando más a la situación española, de lo que está sucediendo en España, quisiera preguntarte sobre qué es lo que está pasando ahora mismo en el documental español, cuál es el estado actual del documental español, qué tendencias hay, qué se está haciendo. Pues el documental español forma parte de esa expansión que se da en el documental en todo el mundo, favorecida por digamos, la era digital, donde es mucho más barato producir e incluso si nos ponemos a distribuir una película, puesto que la puedes colgar en la red y no tienes que hacer todo el escalafón, es decir, todo el engorroso, maravilloso, pero engorroso aparato del cine, que es la preproducción, la producción, la postproducción y luego la distribución y exhibición, todo eso ahora mismo con lo digital se ha reducido mucho y consecuentemente el escalafón, es decir, que no hay que buscarse un productor y trabajar con un equipo técnico tan amplio. Entonces, claro, lo digital ha disparado, lo que pasa es que ha disparado formas de documental menos comercial. Es decir, ¿qué es lo que hace uno cuando tiene paradigma o tecnología digital? Pues hace ensayos, ¿no? Hace diarios, hace experimentos. No suele hacer ficción, aunque se puede también, por supuesto, pero vamos, digamos que uno tiende quizás más a formas de no ficción, ¿no? Limítrofes a veces con lo experimental, porque bueno, como no cuesta dinero, y de repente hay gente que a lo mejor no se puede plantear, o no tiene sentido que se plantee con el coste de una producción convencional de cine, una película arriesgada o radical, pero con una tecnología digital sí. Entonces, eso quiere decir que las formas que hay de documental o de no ficción más bien son desde lo más experimental hasta cuestiones más cerca del cine amateur, vamos a decir, es decir, gente que se hace sesiones performativas donde se presenta a sí mismo y hace, pues cuenta lo que le parece cualquier cosa, vamos, o sea, desde el ombligo, el cine del ombligo, que se llama a veces, a cuestiones más ambiciosas. De hecho, hoy en día, como no hay escalafón técnico, la única diferencia es la ambición, es decir, con la misma tecnología, y pongo un ejemplo, una de las películas interesantes de este nuevo formato que es Mapa, de Elías Siminiani, es digital y había hecho él anteriormente cortos digitales, entonces la diferencia es que ahora esta se ha estrenado en salas y ha tenido distribución comercial, Mapa. Pero vamos, es una película con la estética y todo el empaque, digamos, de una obra digital. Entonces la única diferencia entre las películas de Elías Siminiani, pues ponerle de ejemplo, y las películas que hace uno con su celular en una fiesta y saca a su novia borracha y cayéndose a la piscina, es de voluntad. O sea, yo quiero hacer arte, o quiero expresarme, o hacer un comentario, un ensayo, no sé, o lo utilizo para jugar. O sea pero no hay otra, antes no, más que tendrías que meterte en una escuela, sacarte un título, tener un productor, tal. Eso da un poco de vértigo porque, claro, va a haber millones de obras y millones de horas grabadas de quién es el guapo que se lo ve y dice, hombre, esto es interesante. ¿Quién es el programador, el curador de todo eso, ¿no? Es decir, ¿quién es dónde está el o la, porque puede ser perfectamente una mujer, claro, el o la Orson Welles digital ahora mismo? Pues sí, en la época de Orson Welles era fácil, había 20 películas que ver para saber dónde estaba el bueno, ¿no? O la buena. Pero ahora no son 20, son 20 millones. Obras que tú crees ahora mismo de los últimos años del documental español. Bueno, Mapa es una. Mapa es una.
que es relevante porque se ha estrenado en salas, como he dicho antes, es decir, es digital y no es menos experimental que las otras de él o de gente como él. Y es, sin embargo, la diferencia es que se ha estrenado. A ver, las tendencias en el documental español son, por un lado, que no te he llegado a contestar antes a ello, hay un reportaje histórico bastante pujante, hay un cine de la memoria bastante pujante también, se están haciendo más películas, por ejemplo, sobre la guerra civil, el franquismo y cuestiones políticas en la década del siglo XXI, es decir, la década y media que llevamos, los 14 últimos años, que antes, porque cuando acabó el franquismo empezó la democracia, bueno, pues la gente tenía mucha prisa por seguir hacia adelante, entonces parar y rendir cuentas, hacer balance se hizo, pero no hubo tantas películas como se puede pensar. Es como si dices al final de una época oscura, de un trauma, una época traumática, como puede haber en Argentina o en Brasil también, o en España, uno esperaría cientos de películas que cuestionen, que pregunten. Que... No pasó eso. Pues no, tampoco ha pasado en Brasil, ojo. Donde sí ha pasado es en Argentina. En Argentina, como ayer decía muy bien nuestro amigo Gustavo, parece que hay países que están condenados a repasar la memoria propia y otros que no tanto. Y no porque sean diferentes o mejores. O sea, en Brasil la gente no es más olvidadiza o más frívola que en Argentina, pero por algún motivo en Argentina el trauma ha marcado tanto que hay todo tipo de películas de ficción y de no ficción, por supuesto, ¿no? Pues en España era más bien el caso Brasil, por así decir, en el momento del final de la época franquista, del año 75. Pero ahora una de las cosas que hay es esa corriente, hay mucho cine político, no solo de esa época, o sea, que reivindica o explica o interroga la época de los años la guerra civil y posteriores, sino sobre ahora mismo, es decir, ahora mismo los problemas digamos, políticos que tenemos son el descontento con los políticos, con las personas que están en la política, movimientos como el 15M, los indignados, todas estas cosas, tienen sus películas. Un veterano, por ejemplo, cineasta como Basilio Martín Patino, que ha tenido etapas muy diversas, lo último que ha hecho, y está un poquito malito, no sé si va a ser su última película acabada, es un documental a pie de calle, se fue a la Plaza del Sol, la Puerta del Sol, en Madrid, donde estaban los indignados manifestándose espontáneamente y los filmó. No solo es sobre la guerra civil, evidentemente pasan cosas ahora, ¿no? Hay cine también sobre las nuevas oleadas migratorias, toda la gente que nos llega de África, que llegan en malas condiciones, inmigrantes ilegales y enfermos y estafados por traficantes de gente, que son los que les venden, les roban mucho dinero por un supuesto billete a la prosperidad europea, y sobre eso hay bastantes películas. Es decir, hay una corriente donde el documental cumple una función que es la que ha tenido siempre, que es intervenir en la esfera social y hablar de política, o no solo hablar, sino modificar políticas. Bien, y luego está la corriente más experimental, que es la que hemos dicho antes, más asociada a lo digital, donde no hay que amortizar y donde precisamente la gente juega más a experimentos formales. Eso ahí está, eso es difícil decir géneros, porque justamente es que no hay un género, son formas nuevas en expansión. ¿Calificarías como un buen momento el que vive ahora el documental español? Sí, yo creo que es un momento bueno. Hay festivales que lo programan, que antes no había, lo hay desde hace unos 8 o 10 años. Hay un sistema de festivales documental, que es una de las cosas que más sorprendes, porque si el documental no genera, no es industria, no genera pues una serie de dividendos, como por ejemplo el cine de espectáculo, cine de narrativo de ficción, ¿cómo se entiende este interés tan grande? Aquí se ve en Ecuador, que están las salas llenas viendo documentales, ¿no? Pero es que también en Madrid los documentales, en programaciones excepcionales, no regulares, suelen llenar, es decir, no llenar, pero bueno, tienen público. Si toda esa leyenda de que el documental no es industria, es un poco contestada por la realidad. Entonces sí es un buen momento en el sentido no solo de que se produzca, sino de que la gente lo ve, y no solo en televisión. Muchísimas gracias por esta entrevista. A ti, un por placer favor, tenerte Cristian. acá en la Universidad Andina Simón Bolívar. Estoy muy a gusto aquí, me gusta que me hayas llamado.